presente. ¿Seguimos, chicos? Bien, sí, están todos. No, se Están los fueron 40. algunos. Cada vez Ah, somos bueno, 40. bien. Pero Arrancamos. hay Sí, 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 38. algunos quedaron. Pude ver el primer gol de Argentina. Alcancé a verlo. Sí, también. Bueno, arrancamos con la destilación. La destilación es una técnica de separación que nos permite separar distintos componentes. A escala laboratorio, lo que tenemos es una muestra de compuestos que vamos a ir calentando y se van a ir separando por volatilidad de cada uno de los componentes. Los que primero van a separarse o van a volatilizarse van a ser aquellos que tengan menor presión de vapor, o sea, los compuestos más volátiles. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos esta gráfica, la destilación consiste en calentar una muestra líquida y luego condensar el vapor. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, partimos de una mezcla 50% de A y 50% de B. A es el compuesto que tiene menor punto de ebullición, B es el compuesto que tiene mayor punto de ebullición. Si calentamos, cuando empiece a ebullir, esos vapores van a estar constituidos por esta concentración en donde A, que es el compuesto más volátil, se va a ir enriqueciendo. Si yo condenso este vapor y lo vuelvo a destilar o a calentar o a evaporar, voy a obtener nuevamente una mezcla del vapor que va a estar cada vez más concentrado en el compuesto más volátil. Eso es lo que estamos haciendo en destilación, es calentar la muestra, condensar esos vapores que van a ser más ricos en el compuesto más volátil. Eso sería una destilación simple. Si volvemos a repetir varias veces esta técnica, sería una destilación fraccionada. Ya la vamos a ver más adelante. Este condensado cada vez más rico en el componente más volátil, que es lo que estamos viendo en esta gráfica. Los procesos de destilación dependen de la característica y las presiones de vapor de la mezcla. Eso sí, va a depender de qué composición de mezcla tenemos y cuál es la volatilidad de esos compuestos. ¿Qué tipo de destilaciones tenemos? Destilación simple, destilación fraccionada, destilación por arrastre de vapor, que también lo vimos en extracción. Y si ustedes se acuerdan que yo les decía que esto es una mezcla entre destilación y extracción. Ahí la vamos a ver un poquito más adelante. Destilación a presión reducida o al vacío y la destilación azeotrópica. Destilación simple, a escala laboratorio, lo que utilizamos es este sistema. Tenemos un calentador, el balón donde vamos a poner la mezcla. Esto es un termómetro para controlar la temperatura que se produce la destilación. El brazo lateral sale a un condensador y el recolector. Lo que hacemos es poner a ebullir. La ebullición siempre debe ser lenta, no abrupta. Debemos poner plato poroso para que el calor se distribuya uniformemente y no tengamos puntos calientes en donde lo que vamos a hacer es calentar cierta zona que va a ebullir a salto. Con el termómetro vamos a estar controlando la temperatura a la que se produce la destilación. Lo que hacemos es evaporar sobre todo los compuestos más volátiles que van a pasar por este brazo lateral y condensarse en el condensador y recolectamos en este Lermeyer. Fíjense que el agua de condensación va a contracorriente, que significa que el agua entra por abajo y sale por acá arriba. Esto hace que tenga mayor longitud que recorrer esta agua y va a haber mayor tiempo de contacto entre el agua y el condensado que va bajando por el tubo que se encuentra dentro de este condensador. Están a contracorriente porque el agua sube y el condensado baja. ¿Cuándo se utiliza este tipo de destilaciones simples? Para mezcla donde solo un compuesto es volátil. Para purificar líquidos cuyo punto de ebullición es menor a 150 a presión atmosférica, para eliminar impurezas no volátiles, cuando las impurezas son sólidas, por ejemplo, el agua destilada, lo que hacemos justamente es eso, es evaporar el agua y todos los carbonatos o el sarro que le llamamos va a precipitar.
agua de mar, queremos sacarle la sal que no es volátil, también se puede utilizar destilación, una destilación simple. Otro ejemplo es cuando los compuestos tienen puntos de ebulliciones que difieren al menos en 30 grados. Butanol, etanol, acá al lado le escribí los puntos de ebullición. No, esto no es 195. 95. Me parece que sí, o 125. Butanol Agua debe metanol, ser 105. porque me parece mucho No, 195. 195 no puede ser. No, o es 105, 105 puede ser. 105. Sí, es mucho. Profe, 117,7 encontré. Perfecto, ahí lo tenés. Gracias. Igual depende qué butanol es. O sea, ¿dónde está el...? 1 butanol, en realidad sí, Uno- tenés razón. 1 butanol es 117,7. 7. Listo. Este tipo de mezcla sí lo podemos separar por una destilación simple. Destilación fraccionada. ¿Qué sucede en este caso? Tenemos lo mismo, un balón donde vamos a poner la mezcla, pero en vez de pasar directamente al condensador, vamos a obtener una columna de fraccionamiento. Esta columna de fraccionamiento lo que tiene adentro son superficies, o sea, son o vidrio, o Carlos le va a explicar bien los rellenos que hay, que lo que nos brinda es superficie de contacto. El vapor sube, condensa al tocar estas partes internas, estos rellenos, y ahí tenemos como una interacción o sucesivas evaporaciones. A escala industrial se usan las torres de destilación, en donde tienen zonas más calientes y zonas más frías. Acá pasaría lo mismo, la zona cercana o más baja es zona más caliente y mientras vamos ascendiendo es zona más fría. Y tenemos gradientes de temperatura. Vamos a tener diferentes gradientes de temperatura. ¿Qué pasa? El vapor sube, condensa y en cada sector una parte va a seguir evaporándose y otra parte va a ir condensando. Acá hay una interacción y una transferencia de calor entre el vapor que sube y el líquido que desciende. Y el sistema después es el siguiente. Tenemos el condensador y donde vamos recolectando. Perdón, profe, ¿puede repetir esa parte? Me perdí. Condensa, Acá lo que una tenés parte es una condensa. columna de fraccionamiento. Vos lo que tenés es, son material que generan superficie de contacto, o es unos vidriecitos, ya Carlos le va a explicar cómo son los rellenos, los tipos de columna de fraccionamiento, que lo que generan es superficie de contacto. El vapor sube, toca esta superficie y condensa. Pero a su vez sigue habiendo más vapor, sigue habiendo como transferencia de calor y de esa pequeña parte que condensó, otra, la más volátil, va a seguir evaporándose y va a seguir subiendo. Entonces vamos a tener como diferentes zonas con temperaturas distintas. Es como tenemos distintas destilaciones simples. ¿Se condensa al tocar el líquido? ¿Eso es lo que está explicando? ¿O no entendí yo? La superficie. Cuando toca la superficie que tiene adentro, que adentro puede tener anillo resin o tubitos de vidrio, o sea, tiene un material que genera superficie de contacto, el vapor cuando toca esta superficie de contacto condensa, alguna parte va a empezar a gotear y otra que es el vapor que sube y hay un intercambio de energía entre el vapor que sube y el líquido que va descendiendo. Cuando la gota de líquido va descendiendo se encuentra con vapor y acá le da como la transferencia de calor de ese vapor a ese líquido, evaporando la parte más volátil en esa zona. Lo que se nos generan son zonas de diferentes temperaturas. Entonces, el líquido que se encuentra en esta zona se vuelve como a destilar, donde la parte volátil de ese líquido que condensó acá va a seguir subiendo y otra parte va a descender. Entonces vamos a tener zona menos concentrada o más concentrada en compuestos menos volátiles y zona con mayor concentración de compuestos más volátiles. Esto es como hacer sucesivas destilaciones.
Yo le explicaba en esta gráfica que tenemos una destilación, condensamos el vapor, volvemos a tener otra destilación, volvemos a condensar el vapor. Eso sucede en las columnas de fraccionamiento. El vapor que llega acá condensa y parte de ese condensado vuelve a evaporarse hasta una parte más arriba. Entonces, lo que tenemos es como un gradiente de concentración y de temperatura. A esta zona llegan los compuestos más volátiles, mientras que acá van a quedar los compuestos más pesados. Donde se utilizan a escala industrial la destilación de petróleo, que es una columna, una torre de destilación, donde acá tienen platos, el vapor va subiendo, condensa acá, genera una cantidad de líquido que luego cae por un resumidero, un rebosadero, mientras que cierta otra parte se va evaporando al plato siguiente y así sucesivamente. Tenemos que la parte más volátil que se condensa acá va a seguir subiendo, la parte más volátil que se condensa acá va a seguir subiendo, y el líquido, a medida que se va llenando, va bajando. Entonces hay un intercambio permanente entre el vapor que sube y el líquido que desciende. Son como sucesivas destilaciones. Fíjense acá que vemos, acá hay una destilación a 370, acá a 300, y así sucesivamente. Lo mismo pasa en una columna. Lo que hace este material que tiene adentro la columna es generar superficie de contacto para que haya condensaciones y sucesivas evaporaciones. Profe, Sí. ¿puede volver? O sea que la parte gaseosa más volátil, digamos, que llega a la parte superior, después cae para la parte derecha, no sé cómo explicar, para ahí, y ahí condensa de nuevo. Esta es la que... Perfecto. Esta va a ser una columna que va a tener distintas temperaturas. El compuesto más volátil es el que va a llegar acá. Y es el que vamos a separar. Sí, ahora sí. El resto de los compuestos van a ir quedando en distintas zonas. ¿Por qué? Porque no se alcanza la temperatura de ebullición. Si esto está 150, acá puede estar a 100 y acá a 80. Decirlo así en general, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Los compuestos que ebullen a 100 van a quedar retenidos en esta zona. Solamente van a llegar los compuestos más volátiles y es lo que vamos a ir colectando. Entonces, ¿qué logramos? Separar compuestos que en los puntos de ebullición son mucho más cercanos entre sí. ¿Ves? Para destilar mezcla, donde los puntos de ebullición de los compuestos difieren en menos de 25 grados centígrados. A escala laboratorio lo que se suele utilizar son cabezales de destilación, que es lo que vemos acá. Acá va la columna de fraccionamiento, o sea, esta parte iría conectado acá. Esto es el refrigerante, entonces el vapor sube, condensa al tocar con este refrigerante, y fíjense que tenemos una punta acá, aguja, que con eso podemos generar un reflujo. Al condensar empieza a gotear. Si yo dejo que esto gotee para acá, todo se va a ir al condensado. Si yo dejo que pegue en esta lomita que vemos ahí, parte vuelve y generamos un reflujo. ¿Se acuerdan que con Carlos decíamos que muchas veces se reutiliza para mayor rendimiento? Acá pasa lo mismo. Este vapor que lo estamos obteniendo con cierto grado de pureza, porque logró llegar a la parte de menor temperatura, si yo vuelvo, que una parte vuelva dentro de esta columna de fraccionamiento y se vuelva a destilar, voy a obtener un producto cada vez más puro. Vamos a separar compuestos que pueden diferir hasta en 1 grado centígrado, utilizando este cabeza. Una cosita. Sí. Ese condensador es móvil, entonces ahí no se puede dibujar así, pero se gira. Entonces podemos poner esa gotita, esa aguja, para la derecha, para la izquierda, para el medio. ¿Tá? Eso no se preocupen que tenemos el cabezal de destilación y vamos a hacer una destilación fraccionada con cabezal para que vean la diferencia. ¿Tá? Y vean cómo trabaja el cabezal. Sí. ¿Se destila tipo por un tiempo determinado y después se cierra la válvula? O porque si no... No, al revés, se cierra la válvula, se destila hasta... En realidad, el cabezal
vos lo que tenés que llegar es llegar a una determinada temperatura. Por eso casi siempre lo que haces es que mantenga el casi reflujo 100%. O sea, llegada y se estabiliza la temperatura, vos lo regulas para que condense y salga. Entonces ahí recién abrís la valvulita que tenés ahí, que la descarga, y vas obteniendo el condensado. Y ¿Y por dónde sale lo puro, digamos, lo por el condensado? lado derecho, ahí lo que están mostrando. Ah, yo había entendido que por ahí iba el reflujo. No entiendo No, entonces por no, el dónde va. reflujo va por la izquierda, donde está el termómetro. Ah, Acá. va, ahora sí. Son gotitas, Claro, como muy que poquito el la reflujo. puntita esa va para la derecha, entonces me equivoqué. No, Acá está viene bien, la está bien, está bien. cosita. Por eso te decía que esa aguja se gira. En realidad es un doble tubo que se gira. Entonces ahí vos vas girando. Una vez que encontrás que se estabiliza la temperatura, y ahí empezás a obtener tu destilado. Sí, Profe, ahora sí se entendió. disculpe. Sí. Entonces, ¿Sí? ¿eso hace que la destilación sea más efectiva o no? No, no. ¿No? Eso no es que hace la más efectiva. Vos lo que estás es regulando el condensado a un rango determinado de temperatura para obtener, digamos, eh, una cantidad, eso es lo que explicaba recién Lore, que vos podés regular ese, digamos, condensador para que gotee y caiga una cantidad para condensado, destilado y otra para reflujo. Y la idea es mantener siempre la concentración del destilado. Entonces, el que te genera la eficiencia en realidad de la separación de tus productos no es el cabezal, sino es la columna de fraccionamiento. Ah, listo, gracias. De nada. Pero al tener el... Porque ahí me entra la duda a mí. ¿Eso ayuda a la eficiencia de la separación? No, Claro, porque ayuda a no saldría más mantener, no, puro. la eficiencia de separación no, ayuda a tener que el destilado sea continuo, constante, la concentración, porque la temperatura se estabilizó y vos lo que haces es, ahí regulas, una vez que está la temperatura, entonces vos regulas la salida, entonces vos vas a mantener la concentración del Ahora tengo destilado. duda. O sea, si eso no hace, si vos haces un reflujo de parte de lo que se condensó, digamos, la parte que se condensa estaría como más puro, porque hay parte que le hiciste como un reflujo. Por eso sería como más eficiente usando esto. Sí. Así lo veo yo, capaz que Yo lo lo Está veo estás bien, también está diciendo así, bien, con lo que porque, pasa es distintas que no es palabras. que, claro, Claro, yo pensé lo mismo. sí, a sí, ver, sí, en realidad ayuda a la eficiencia, pero no es que marca digamos, marca la está bien, sí. separación de la Ahí sí destilación. coincido con vos. Es Ayuda, cierto lo pero que no es dice que Carlos, sea todo que depende de qué tipo la de separación, columna la estamos base usando. sea fundamentalmente el cabezal. El cabezal ayuda simplemente a que el sistema logre un determinado equilibrio y una determinada separación porque tenés un reflujo. Sí, sí, eso sí, profe, se entendió. Pero no es que da Sí, la sí, eficiencia de la separación el cabezal. bien. La No, la separación te la eficiencia va a del tipo dar de la columna. columna de fraccionamiento. Esto sí ayuda, porque es como te decíamos recién, al hacer un reflujo de un compuesto más puro, es como que logramos purificarlo más todavía. Pero no es, la eficiencia va a depender del tipo de columna que estemos usando. Esto es una ayuda. No, no hace la eficiencia total, digamos. Depende sí de la columna y del relleno que tenemos. La ¿Se relación de utiliza en reflujo, conjunto con la otra, con el Sí, con la condensador? columna de fraccionamiento. la Va, columna la ya, columna de ajá, fraccionamiento y el cabezal por arriba, por supuesto, ¿no? Pero se sigue usando el otro condensador, No, ¿no? no, Eso porque este solo. es el condensador es condensador, esto. ahí tenés el Ah, condensador, ahí se forma el líquido, Mira, el destilado. por acá entra agua, todo esto se llena de agua y por el centro sale. Entonces todo esto está lleno de agua. Por acá entra y por acá arriba sale. Y acá se conecta en esta parte.
Por eso la Porque acá pregunta era si se tenemos seguía opciones. usando el brazo. La columna, No, esto, eso, el No, sí, la condensador. columna, esto es la columna de fraccionamiento. Sí, se usa la columna de fraccionamiento y acá arriba No, va pero esta ventana. la columna sé que Esta se usa, parte, pero el otro condensador, ¿se usa cuando no, se usa el cabezal? no. No. esto, no. Fíjate, lo vamos a ampliar. Esto es el condensador. Por acá entra agua, todo esto se llena de agua y sale por este tubito del centro. Entonces el vapor que sube toca con la superficie que vos ves acá marcada y condensa. ¿Lo entendés ahí? Sí, lo entiendo, gracias. El vapor sube, toca con la superficie, esto es vidrio, que todo esto está lleno de agua porque el agua entró, llenó todo esto y sale por el centro, porque esto permanentemente y sale permanentemente entre agua fresca y salga. Este es el terminal aguja que dice Carlos, que yo este tema lo puedo girar para allá. Al girar, esta puntita queda más acá, queda en el centro o queda reflujo 100%, que es cuando queda de este lado. Entonces empieza a condensar y empieza a gotear de este lado. Una vez que llega al equilibrio, se gira para que una parte salga y otra parte vuelva a la columna. Lo acomodamos. La relación de reflujo es lo que vuelve a la columna sobre lo que se extrae. En este caso es 10/1. Y varía entre 3 y 20 esta relación de reflujo. Cuando utilizamos para la producción de etanol, recuperación y purificación de disolventes, purificación de aceites esenciales, en industria de bebida alcohólica, destilación de fragancia y saborizante y la separación de isótopos. Para todos estos casos se utiliza lo que es destilación fraccionada. Aquí lo vamos a checar de vuelta. Altura equivalente de plato teórico. Para medir la eficiencia de una columna, si queremos comparar, lo que hacemos es calcular la altura equivalente de plato teórico. ¿Qué es la altura equivalente de plato teórico? Es la altura de columna que equivale a una destilación simple. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo que pasa acá adentro es como que si tuviésemos distintas destilaciones simples? Entonces lo que calculo es cuántas destilaciones simples ocurren en lo largo de esta columna. Y se utiliza esta fórmula para calcular, que es la longitud de columna sobre la altura de plato. Supongamos que es tanto, se mide en centímetros, tantos centímetros equivalen a un plato, entonces esta columna equivale a tantos platos teóricos. Mientras más platos teóricos, más destilaciones sucesivas es lo que simula. Más eficiente sería nuestra columna. Profe, se le cortó. ¿Qué dijo? Como que medio que se le corta. Ah, ¿Se corta? Sí, estoy con una conexión inestable. Lo que es la altura equivalente de plato teórico es, la altura de plato es la altura equivalente de la columna donde se simula una destilación simple, donde ocurre una destilación simple. Yo les dije que en esta columna tenemos varias destilaciones simples. Tenemos distintas zonas donde acá hay una destilación simple, acá hay otra destilación simple. Entonces tenemos zonas donde hacemos varias destilaciones simples, por eso es fraccionadas, porque se dan, de acuerdo a la zona, distintas destilaciones simples. ¿Se entiende eso? Los platos Sí. teóricos es la altura de columna que equivale a una destilación simple y se mide en centímetros. Si yo digo que tenemos tantos platos teóricos, digo que es como que tenemos tantas destilaciones simples. A mayor destilaciones vamos a tener como mayor eficiencia de esa columna. La separación es mayor. ¿Cómo se mide la altura equivalente de plato teórico? Es la longitud sobre la altura del plato, o sea, la altura de la columna donde se daría una destilación simple. Destilación por arrastre de vapor. Esto también lo vimos en extracciones. Y es una mezcla entre destilación y extracción, porque en realidad lo que hacemos es evaporar el agua para que el agua
extraiga los aceites esenciales volátiles, o sea, los compuestos volátiles de las plantas, de los compuestos naturales, planta, hoja, tallo, depende de dónde vamos a hacer la extracción, los arrastra hasta el condensador y al condensar se nos separa en dos fases. ¿Por qué? Porque no son miscibles esos aceites esenciales con el agua. Lo que hace es arrastrarlo y llevarlos al condensador. No es que lo solubiliza. Es el método que más se utiliza para aquellas extracciones de aceites esenciales. Puede ser directa, donde ponemos agua, acá tenemos una rejilla, sobre esa rejilla ponemos todo el material trozado, el vapor se genera acá adentro y pasa al condensador, o indirecta. Indirecta es, se genera vapor en un lugar separado de la muestra, se inyecta ese vapor, entonces el vapor es como que extrae la muestra, se eleva y pasa al condensador. ¿Para qué se Profe, ¿puede utiliza? abrir esa imagen un poco más? Porque no la logro ver bien. ¿Cuál? ¿Esta Sí. o esta? No, la de la izquierda. Esta. Esa a la derecha. No, la de la izquierda. Perdón. Vamos a vuelta. Es agua que se pone en ebullición, el vapor pasa, se insufla el vapor en el material vegetal, ese vapor extrae los aceites esenciales y pasa al condensador. Acá recolectamos y nos queda una capa de aceite que está sobre el agua y abajo el agua. ¿Tiene algún beneficio una sobre otra? Qué buena pregunta. Todo depende, la verdad que he visto a escala industrial se usan las dos formas. Y he visto mucho que son unos tanques de acero inoxidable muy grandes y tenemos generadores de vapores grandes en donde, por ejemplo, si fuese este sistema, es el vapor entra por arriba, pasa por el material vegetal y se recolecta abajo. El beneficio, la verdad que no sé cuál es el beneficio entre un método u otro. Todos Para los mí- equipos que vienen para extracción de aceites esenciales son de forma directa, los que vienen para pequeña ¿Así? escala, no sé si En para eso pequeña escala tendrán. sí, pero a grandes escala la mayoría usa indirecta. ¿Cuál puede ser la ventaja? Que acá tenés parte que puede condensar, en cambio ahí ya le estás poniendo vapor sobrecalentado, que lo que hace es arrastrar más y condensar acá abajo, porque en realidad es, entra el vapor, pasa por el material vegetal y condensa abajo. Pero el beneficio real no sabría decir. Sí sé que lo usan de las dos formas y he visto. ¿Cómo? Si puede repetir lo último que dijo. No, escala industrial lo que hacen es, de forma indirecta, tenés un generador de vapor, estoy haciendo suposición, el generador de vapor insufla vapor que pasa a través del material vegetal, y acá es tipo tolva, son cerrados, entonces todo ese vapor condensa acá abajo y lo extrae, separando el aceite del agua. Pero cuál es el rendimiento de forma directa e indirecta no sabría decir. Lo bueno de este sistema es que también extrae compuestos volátiles que tienen puntos de ebulliciones superiores a 100 grados y lo hace a menor temperatura. Bueno, y lo demás ya más o menos lo hemos visto. Otro tipo de destilación es destilación a presión reducida. Fíjense en el sistema este, que es todo cerrado, es un baloncito, donde también tenemos un termómetro para controlar la temperatura a la que ebulle. Acá hay un taponcito que se cierra herméticamente. Tenemos el condensador y acá es donde nosotros conectamos nuestro sistema de vacío, que puede ser una trompa de agua o una bomba que hace vacío. Acá vamos a tener el condensado. Este tipo de sistema
es cuando tenemos o compuestos que tienen un punto de ebullición muy alto y tenemos que gastar mucha energía para poder llegar a su punto de ebullición. Entonces, al hacer vacío, reducimos la presión dentro del sistema y hacemos que este ebulla a una menor temperatura. Eso es muy utilizado. Por ejemplo, en laboratorio yo utilizo mucho un destilador que tengo al vacío para para destilar tolueno, que tiene un punto de ebullición de 110 grados, yo a 70 grados hago que este destile. Bajo mucho la temperatura de ebullición. Profe, ¿el vacío reduce la presión, dijo? Claro, el vacío lo que hace es reducir la presión dentro de tu sistema. Lo que hace el vacío es chupar aire. Es una bombita, vos pones esta bombita y lo que hace es sacar aire de este sistema. Al bajar la presión, ¿te acordás que el punto de ebullición es la temperatura donde la presión de vapor de líquido alcanza la presión externa? Entonces, si vos tenés menos de una atmósfera, va a alcanzar a esa presión externa menor temperatura. Entonces va a ebullir a una menor temperatura. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Puedes explicar cómo funciona? Es como que eso no... ¿Cómo funciona? Sí. ¿La trompa de vacío? No, completo, digamos, todo el mecanismo. Vos pones acá la trompa de vacío, acá donde dice, tenemos esta flechita, lo que hace es chupar el aire que tenemos acá adentro, entonces disminuye la presión, todo esto está cerrado, es todo un sistema bien cerrado, entonces al generarse vacío acá adentro, tenés menos presión que una atmósfera, y depende de cuánto vacío le haces, va a ir disminuyendo esa presión interna de este sistema. Pero ¿dónde está lo que yo quiero destilar, digamos? Acá. Y del otro lado sería lo que condensa. El condensado, porque acá tenés el condensador, okay. Acá pones a ebullir, esto es un manto calefactor, pones a ebullir tu mezcla, en este termómetro te controla la temperatura a la que está ebulliendo, acá pasa, condensa y lo recolectas en este baloncito. Sí, ahora sí. Esta es la trompa de vacío o una bomba de vacío, puedes utilizar cualquiera de las dos. Acá se conecta una manguera que va a una canilla, que pasa agua permanentemente. Esto es un efecto Venturi, el agua que pasa por acá y sale por acá, lo que hace es generar vacío en este lateral, que es lo que va conectado a esta zona del sistema. Esto es lo que vamos a utilizar en los laboratorios. ¿Cuándo se utiliza? Cuando tenemos compuestos que se descomponen por debajo o cerca de su punto de ebullición, o sea, compuestos que son termolábiles, usamos este tipo de extracción al vacío. Para compuestos que tienen un alto punto de ebullición, con esto lo que hacemos es un ahorro energético, y cuando tenemos mezclas azeotrópicas. Destilación azeotrópica. ¿Se acuerdan lo que era el azeótropo, verdad? ¿O no? Yo no. Bueno, cuando utilizamos destilación azeotrópica, cuando tenemos un azeótropo y tenemos que romperlo. La destilación azeotrópica generalmente se refiere a la técnica específica de agregar otro componente. Un azeótropo es cuando teníamos una mezcla que tenía un punto de ebullición de mínima o de máxima. Cuando tenemos mezcla de dos compuestos, ¿se acuerdan que formaban un azeótropo? Que era, en esta composición pasaban de líquido a vapor como si fuesen un compuesto puro. Por ejemplo, el etanol al 96%, que es lo que compramos generalmente en la farmacia, es un azeótropo. Si yo quiero poner a destilar, lo voy a destilar siempre a una misma temperatura y no se separa el alcohol del agua. Si yo quiero obtener un etanol al 99%, lo que tengo que hacer es romper ese azeótropo para lograr esa destilación y esa concentración. Pueden ser de mínima, o sea que es una mezcla que tiene un punto de ebullición por debajo de los componentes de la mezcla, o puede ser de máxima, en donde son mezclas que tienen punto de ebullición que está por encima
de los puntos de ebullición de los compuestos que forman ese azeótropo. Entonces, cuando tenemos este tipo de mezcla o este tipo de composición azeotrópica, lo que utilizamos es la destilación azeotrópica, que es agregar un tercer compuesto que no sea soluble en ese medio, pero que sí va a alterar las relaciones entre los compuestos. Por ejemplo, para el etanol, que el 96% es el etanol, es el azeótropo, se le agrega benceno, que lo que hace es alterar las relaciones entre los compuestos para romper ese azeótropo. Va a interferir en la volatilidad de los compuestos. Ese solvente que vamos a utilizar, ese tercer solvente que utilizamos para romper ese azeótropo, debe ser inmiscible y menos denso que el agua. Tiene un punto de ebullición que es aproximadamente cercano del agua, para eso se usa el tolueno, el sileno, el tetacloroetileno. De esto siempre tenemos que buscar el compuesto que sea menos tóxico, más amigable, más barato, bueno, etcétera. Fíjense en los sistemas. Acá tenemos las mezclas, donde agregamos este tercer solvente. Supongamos que acá tenemos etanol 96%, se agrega benceno. Esto empieza a destilar a una temperatura inferior a la de esa mezcla azeotrópica, o sea, es como que nos corre ese azeótropo. Y cuando condensa, se separa el agua y el benceno con etanol quedarían acá arriba. A medida que va subiendo, vuelve acá adentro. Por acá abajo, fíjense, todo este brazo lateral es esto. Acá vendría esta parte. Esto se pone en ebullición, los vapores suben, entran al condensador, condensan y acá se separa. Y acá vemos la cantidad de agua que se separa de la mezcla. Cuando se utiliza para producir etanol al 29%, para determinar la humedad en alimentos, también se utiliza en la industria del jabón y de los aceites. ¿Puedo agregar uno? Que es Sí. el que hice yo, que se utiliza para determinar el agua en fuel oil. Ah, mira. ¿Y ahí qué agregas? Ahí justamente agregás, en realidad la norma dice que tenés que usar benceno o tolueno, Benceno. Sí. pero es exactamente el mismo ese procedimiento que usé, y realmente uno por ahí no lo puede creer, pero sí, Benceno. aunque usted no lo crea, forma el agua, forma un azeótropo con el tolueno, pero no me acuerdo la temperatura de ebullición ahora. Ah, eso estaba por preguntar. Si te acordabas la temperatura. No, no me acuerdo. Porque en realidad lo determiné en fuel oil. Y se notó en el, no tiene un nombre este vaso o este sistema, se notó la presencia de agua y la de etanol, perfecto. Etanol de tolueno. Bueno. O sea, acá tenías Bueno, agua y tolueno arriba. encontré un videito, si me dejas compartir, que es la... ¿Lo ven? Sí. ¿Se ve? Bueno, si se ve, este es lo filmamos con Lorena el año pasado. Ahí Sí, está el pasado. sosle extrayéndose y ahí está corriendo. Fíjense que está en el límite máximo. Acá va a pasar el límite máximo y va a vertir o va a pasar a la rama descendente y ahí empezó. Fíjense, ahí empieza a bajar y ahí se descarga. ¿Está? Y si prestaron atención, ahí se pudo ver el material poroso y cómo, digamos, va bajando o se va descargando digamos, el soslet. Bueno, eso es una cosita que había encontrado recién.
Bueno, entonces a mí me toca compartir. Otra vez, dice. Pásalo otra vez para que vean. Ah, bueno, espera. Ahora ya no sé dónde está. ¡Oh! ¿Y a dónde está? Ah, acá está. Bueno, a ver. Ahí está. Fíjense, vamos de vuelta. Ahí lo pueden. Fíjense, acá está el nivel de líquido. ¿Está? Esto debe ser, calculo yo que si esto es maní, esto debe ser hexano. Entonces, Ese bueno, cartucho lo armamos con papel de filtro. sí, Es un cartucho que armamos con Carlos, lo llenamos de maní triturado. Fíjense en que tiene la altura de líquido que está en el cartucho y la altura de líquido que tenemos en la columna. llegado, ya va. Ahí fíjense cómo está. Lo que pasa es que no filmé ahí, pero habría que empezar a filmar arriba también. Y ahí ya empezó, ya pasó la parte máxima y empezó a bajar. Y ahí descarga. Ahí se produce el efecto sifón. Entonces fíjense cómo se descarga. Y si se fijan, van a ver que el balón tenía el material poroso y burbujeaba o ebullía en forma pareja, no hacía borbotones. Bueno, bien, no sé quién puso algo. ¿Puede subir video a la UV? Bueno, sí. Bien, yo tenía, para seguir explicando un poquito, ya que el tema de destilación, acá, bueno, era esto, simplemente lo que se llama, lo que la destilación columna se llama multiproducto. ¿Por qué? Porque saco los productos de acuerdo a la diferente altura por un determinado plato. Por eso ustedes van a ver que tanto el gasoil, la nafta o el queroseno no son compuestos de composición fija o constante, son compuestos, no, disculpen, son productos de composición variable, pero dentro de un rango de destilación. Entonces, por eso se llama multiproducto. Y esto es más o menos para que vieran cómo trabaja un plato. O sea, vengo el flujo del gas. No se preocupe, esto lo van a recontra estudiar en tercer año, cuarto. Hasta van a diseñar torres de Esto es destilaciones, claro. así que... Sí, él tiene que hacer una. Bueno, acá sufre Sí, van a tener que hacer la torre. sube el vapor. Esto, ustedes lo que tienen que pensar que esto es una vez que la columna entra en régimen. Porque cuando empezamos no hay líquido, ¿tá? No hay líquido en ningún plato. El líquido se va a ir formando cada vez que se va condensando y va bajando. Entonces, acá que vamos a tener, lo que se considera esto es el nivel de vertedero, ¿tá? Este es la descarga, por eso es un tubo que se encuentra en el extremo de la columna, digamos la parte más hacia afuera, o pegado al lateral, y después acá tenemos esto que son los que se conoce como campana. Entonces el flujo de vapor llega, choca con la campana y se mete al líquido. Y ahí hay la transferencia de temperatura justamente con este líquido, y entonces el vapor se va, digamos, a cada vez a enriquecer más en los compuestos más volátiles y así sucesivamente. Entonces, el líquido cada vez acá va a tener compuestos más volátiles, pero el gas está más enriquecido en compuestos más volátiles y cada vez el líquido va a ir concentrándose en compuestos más pesados y por ende descarga directamente los productos más pesados que salen por abajo, conocido también como calderín. Bueno, esto es la destilación azeotrópica, que es lo que explicó Hay una destilación que se utiliza bastante a escala industrial, que se la conoce como destilación flash. La destilación flash en realidad es una destilación simple, pero la característica que tiene es que
Se llama flash porque cambia mucho la presión y cambia mucho la temperatura. ¿Está? Entonces, se calienta la corriente de alimentación a alta temperatura a una presión y después ese líquido entra en una cámara que se la conoce como columna de destilación flash y ahí se descomprime. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cae el líquido más pesado, digamos, el componente más pesado y sale como vapor y que después lo vamos a condensar, el más volátil. ¿Estamos? Eso, un caso industrial es la leche en polvo. ¿Cuáles son las columnas de fraccionamiento y los rellenos? Bien, acá les puedo mostrar. No sé si lo van a ver. Eso, lo que están viendo ahí, es lo que se encuentra en la columna C, o en la columna de fraccionamiento C, se llama anillo Raschid. En realidad el anillo Raschid sería este. Este es un aislante eléctrico, pero bueno, este sería el anillo Raschid porque tiene una forma totalmente homogénea, son de un material, en realidad estos son de cerámica. Ya les vamos a mostrar cuando lleguemos al laboratorio otro tipo de relleno. La característica de los rellenos, estos son, bueno, acá hay otro tipo de relleno que es un relleno con pelotitas. El tema de los rellenos es, hay muchos tipos de rellenos, ya lo van a estudiar. Hay tablas para diseñar columnas de acuerdo al tipo de relleno que uno quiera. Lorena dijo que el relleno, sea el bigró o sea la columna de relleno específicamente con rache o con esfera, lo que sea, me da una superficie de contacto entre el vapor que sube y el condensado que baja, ¿está? Produciéndome un intercambio de temperatura y por ende me va a enriquecer en pesados el condensado que baja y me va a enriquecer en livianos el vapor que sube. Bien, ¿se utiliza en laboratorio? Sí, se utiliza mucho en las columnas de relleno. También se utiliza la columna de Vigreux porque son, dentro de todo, son columnas eficientes, pero digamos fáciles y bastante baratas porque agarran un tubo de vidrio, lo calientan y le hacen lo hincan, podríamos decir, entonces deforman el vidrio hacia adentro y de esa forma se generan este tipo de agujas, generándome superficies de contacto como acabamos de decir. Con respecto a una columna de fraccionamiento, a esferas se utiliza un material inerte, normalmente puede ser vidrio, o también, no, pero no se utiliza para destilación. Se utiliza para intercambio, pero no para Profe, destilación. Sí, ¿tiene algún beneficio el material uno sobre otro? no, el beneficio No. es económico. En Ah, realidad los rellenos van a tener beneficios de acuerdo al diseño del mismo. Este es el primer relleno, o sea, uno de los más simples. Después de este, lo que vas a ver es un cilindro que está como cortado, va a haber un cilindro que está cortado y tiene como superficie hacia adentro, pero por supuesto no es de material, de este material, sino es de plástico. ¿Está? Por eso va a depender qué es lo que querés destilar y digamos, y el tamaño de la columna, porque hay rellenos mucho más eficientes uno que otro. Este no es tan eficiente, el Ratchet. Hay otros rellenos que son mucho más eficientes. Por ejemplo, uno más eficiente es la silla de montura, que en estos momentos no tengo, según yo, no tengo. Bien. Bueno, a ver, no hay. Después se lo muestro, tengo. Ese sí es un relleno industrial que es mucho más eficiente que el anillo Ratchet. No lo tengo acá. Bueno, Fíjense, acoto algo a las columnas.
fíjense en de que el relleno no tiene que ser compacto, sino que tenemos que tener espacio para que ascienda el vapor y baje el líquido. Si nosotros ponemos material muy chiquito, muy fino, muy compacto, no nos va a salir esa columna. Igual, no sé si le voy a explicar un poco lo que es la inundación de columna Sí, más adelante. Ah, sí, listo. no, en realidad No sé. ahora. Ah, Bueno, bueno. son los problemas, habría que ver cuáles son. Bueno, esos son columnas. Entonces, después de terminar esto, vemos los problemas que hay. Bueno, ¿cuáles son los condensadores? Recuerden que los condensadores se utiliza sobre todo en columna de fraccionamiento común y columna de destilación simple. O sea, estos condensadores normalmente van, digamos, a una salida lateral, pero inclinado o con una determinada inclinación. ¿Por qué digo con una determinada inclinación? Porque fíjense este que se llama el Graham o el condensador espiral que tenemos, ya lo van a ver que si usamos lo vamos a usar en el práctico, van a tener un problema. Porque el condensador tiene la salida de la columna de fraccionamiento está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Da vuelta y al dar vuelta el espiral es tan cerrado que me queda el líquido en la parte inferior de cada vuelta. Entonces, para que funcione realmente este tipo de condensador, o por lo menos lo que tenemos nosotros en la facultad, tiene que tener esta pendiente. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Ya va cayendo digamos, por gravedad el líquido y no queda retenido en la parte inferior de cada vuelta. ¿Para qué se utiliza? Acá es simple, acá tenemos un intercambio de calor o una superficie de contacto muchísimo más grande que en los otros. ¿Está? Uno usa este tipo de condensador cuando tenemos líquidos muy volátiles. Después tenemos lo que son tubos rectos, tenemos el West, que en realidad es un tubito más fino, y un tubo externo por donde va el agua, que es un poco más grande, pero también los dos, tanto el West o el Liebig, nada más que difieren en el diámetro interno del tubo, se utiliza como un condensador general, que también puede ser usado como un condensador de reflujo. ¿Está? Este que se llama Allen o el condensador a esfera o a bolas, como se le suele llamar también, en forma general, es bastante interesante. También acá tenemos que tener en cuenta que si yo lo pongo con una inclinación no muy inclinada, los líquidos condensados se me van a quedar retenidos en la parte inferior de cada bola. ¿Está? Pero este equipo se utiliza, también como dije recién, con una inclinación suficiente, pero se utiliza para productos o componentes que tengan un punto de ebullición alto. ¿Por qué? Porque esa descompresión hace que el gas se expanda, o que ese vapor se expanda, toque las paredes y al tocar las paredes se condense fácilmente. Por eso se lo utiliza fundamentalmente para productos de alto punto de ebullición. Acá está el cabezal. Ya vimos todo lo que es arrastre. Bien. Bueno, a ver, no, quería poner la columna de destilación batch. En realidad, en el laboratorio tenemos dos tipos de destilación. Lo que sería batch, que significa por lote. Por lote significa yo en un balón, tanto para fraccionamiento, para columna de fraccionamiento o destilación simple, tengo una determinada cantidad de alimentación fija, ¿tá? Y la otra sería, o discontinua que se le llama, continua, en el cual yo de alguna forma ingreso en forma permanente líquido para que permanentemente entre en destilación. Normalmente en laboratorio se utilizan las dos, dependiendo qué es lo que queremos hacer, usamos una u otra. Por ejemplo, yo para purificar hexano,
usé un sistema de continuo en el cual directamente lo que hacía era, tenía un balón bastante grande y una columna de fraccionamiento tipo Raschig con cabezas de destilación, y tenía el balón, ya van a ver que no solo tiene una boca, el que usaba yo tenía 3 bocas, entonces por el medio va la columna de destilado y por una de las otras bocas ingresaba a una velocidad más o menos coherente con la que se produce el destilado, ingresaba líquido, ¿tá? Y entonces de esa forma permanentemente yo tenía un flujo de destilado continuo o permanente. Por eso es que normalmente a escala industrial siempre, digamos, la alimentación, como tiene una determinada concentración, va a entrar a un plato determinado. No entra al calderín, entra a un plato, porque calderín esto es cuando tenemos un tipo de alimentación, justamente dependiendo de la composición de la alimentación, pero normalmente va a entrar a un determinado plato que va a tener la composición de ese líquido que se encuentra en el plato parecida a la de la alimentación. Bien, los posibles problemas en la práctica, que esto es lo que me interesa y lo que podemos y lo que va a suceder cuando vayamos al laboratorio. ¿Cuál es? La falta de material o del agregado de material poroso. Esto es el material inerte que agregamos al balón para que entre en ebullición. ¿Cuál es la ventaja de poner material poroso? La ebullición, como vieron en el video, las burbujitas eran chiquitas. Si no ponemos, y podemos probarlo en el laboratorio, que un grupo de ustedes no ponga material poroso, van a ver que se forman borbotones. Si la destilación es simple, esos borbotones pueden ser tan abruptos que digamos, salte líquido y se me salga por el codo, con lo cual me va a contaminar el destilado. Entonces, no va a tener mucho sentido la destilación. Bueno, por eso la idea es que se utilice material poroso. La refrigeración estamos hablando del condensador. Por eso siempre el condensador tiene que funcionar en este tipo de sistema de destilación que estamos explicando en contracorriente. Es decir, el flujo del vapor es descendente, el flujo del agua fría es ascendente. ¿Para qué? Para que antes que salga del condensador el destilado, sí o sí nos aseguremos que salga en forma líquida, porque ahí va a tener el agua más fría, porque el agua más fría y después va tomando temperatura. Entonces sale el agua y vuelve a entrar agua fría, justamente para que tengamos la seguridad de condensar todo nuestro vapor. El sistema vacío. ¿Cuál es el problema cuando hacemos la destilación al vacío? A escala laboratorio, es que apaguemos, digamos, la conexión de agua que me genera el vacío con la trompa de vacío, y entonces la poca agua que queda cuando yo cierro la canilla, la poca agua que queda en el sistema vacío, se me va. El mismo vacío que está dentro de mi digamos, sistema cerrado de destilación, se me va hacia donde yo tengo mi destilado, con lo cual directamente yo estoy arruinando el destilado que obtuve en esa destilación. Este es un gran problema y muy común en el laboratorio cuando hablamos. Acá hay que tener en cuenta si estamos destilando productos muy volátiles, por ejemplo, una mezcla de solventes. Si nosotros tenemos una mezcla de solvente que entra en ebullición, va a entrar en ebullición bastante fácil. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura de ebullición
normalmente por debajo de 100 grados, entonces se me produce si lo caliento rápido, un flujo, digamos, un caudal de vapor muy grande. La columna de fraccionamiento normalmente al principio está vacía, está fría. Con lo cual, ¿qué pasa? Va a llegar un momento que todo ese flujo de vapor se condensa. Y entonces se me convirtió en líquido. Entonces, ¿qué pasó? Subió, se condensó y me generó una capa de líquido. ¿Pero por qué no baja esa capa de líquido? Porque la mantiene, digamos, una determinada cantidad de vapor que estamos generando, porque justamente hemos calentado demasiado rápido. Si bien esa capa de líquido puede ir subiendo, porque cada vez estamos generando más vapor, y o sea que va a ir subiendo a través de la columna, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que se me puede consumir digamos, el líquido que se encuentra en el balón. Entonces, ¿qué pasó una vez en el laboratorio? Cuando van a ver que la columna Vigro la tenemos libre, digamos, sin aislación, y la tenemos con una aislación térmica, digamos, aislada, que es con una cinta de amianto y con yeso, entonces no se ve nada. Y una vez un grupo, estoy hablando de hace muchos años atrás, destilamos una mezcla de solventes. ¿Qué pasó? Calentaron demasiado rápido y en un momento los estudiantes me decían, profe, venga, acá no hemos obtenido nada y en el balón ya no hay líquido. Dije yo, se inundó. ¿Cuál fue el problema? Sacaron demasiado rápido digamos, la fuente de calor, que en realidad era un mechero, y cuando se enfrió un poquito el balón, ya disminuyó la presión de ese gas que soportaba la columna de líquido, y la columna de líquido bajó ahí nomás rápido hacia el balón, y el balón, estando caliente, estalló. Gracias a Dios no hubo problemas, no hubo ningún tipo de accidente, solamente se rompió el balón. Bueno, no sé qué otra cosa, porque no veo que haya más problemas que inundación. No sé qué querés que veamos, a ver qué otra idea tenés. Creo que está todo o falta algo de dar. No, según yo está todo. Profe, ¿van a subir todo somos esto a la 34. V? Sí, Ah, listo. Sí, Genial. sí. no sé qué Al quieren. final, profe, vamos a poder No, hacer está. una consulta el miércoles a la mañana que había dicho. Bueno, el miércoles de mañana puede ser, yo sí puedo el miércoles de mañana. ¿A qué hora? A la hora que quieran. Si puede ser a las 8, mejor. Bueno, Sí, peor es nada. Lo que tienen mi mail, me mandan un mail y me confirman, entonces yo a las 8 hablo. Consulta, todos nos inscribimos para el parcial práctico, solo los que tienen posibilidad. No, los que tienen posibilidad, los que saben ya que tienen posibilidad de rendir el parcial práctico. Si ya la sabes que la tenés la posibilidad, genial. Si te falta el último parcial teórico porque ya tenés 5 bochazos, sí, mínimo eran 10 parcialitos. Si ya tenés 5 bochazos, sí o sí tenés que rendir el martes el teórico. Sí, Milagros. Entonces, guarde si puede el miércoles a las 8 y nosotros le avisamos a nuestros compañeros. No te preocupes, yo a las 8 estoy disponible. Yo doy clase a la tarde, pero a las 8 estoy disponible. Dale, Profe, perfecto. quería consultarle en realidad porque estaban hablando por digamos, el grupo del grupo A de los parcialitos, que habíamos tenido problemas con la nota, porque hay alumnos que están en condición para la promoción práctica, para inscribirse,
pero como no aparecen las notas en el sistema, Por eso, disculpa, a ver, vamos de vuelta. Pasen al grupo. Por favor, pasen todos aquellos que tienen problemas con las notas. Así le pasamos las notas. Así le confirmamos las notas que tienen. De esa Claro, forma. pero Carlos, ¿sabes qué pasa? Hay chicos que dicen que han hecho los parcialitos y no están las notas. No, bueno, si Eso no es lo está que la estoy nota, no también está la corroborando. nota. por eso, porque hace más de un mes y medio, en una clase vimos esta situación, que nos habíamos quedado los chicos del grupo A, y si no mal recuerdo, entrando a la fecha del parcialito, sí salían nuestras notas. Porque si hacíamos eso, de última, se podía ver ahora, nosotros les sacábamos foto rápido para mandarles a ustedes para dejar constancia de que las notas están para aplicar a la promoción. Porque fue una No clase que entendí. o sea, una clase hace, calculo que un mes y medio más o menos, hicimos o sea, tuvimos la misma situación que hablamos de que las notas no estaban, porque son el parcial del 12 y del 26 de agosto. Sí. Y no me acuerdo bien cómo 12 y 26 de agosto. Ah, Sí, sí. son los dos Sí. primeros parciales.